voy a venirme para acá. El semestre pasado fue mejor, por cuestión de tiempo no va a ser así como el semestre pasado, pero por ejemplo el que tuve el semestre pasado, lo hicimos en pizarra y fue dinámico. Yo él teniendo la ventaja, ¿sabes? Fue Yo más, con ventaja, chavo. fue más dinámico. De hecho, esto que estoy mostrando también fue dinámico de que con las ideas. El semestre pasado lo hicimos así, tipo dinámico en la pizarra y de verdad que fue bastante productivo. Lo que pasa es que con la misma situación. Como te no saque 20, Joel sabe que es vergüenza. Pero cualquier cosa le preguntan a Joel cuando no entienda. Sin presión. En aquel momento, en esa dinámica de hace mucho tiempo, cuando hicimos estos objetivos, que son unos objetivos ficticios, de una investigación ficticia, que nunca se hizo, solamente los inventamos en una clase de metodología, diseñamos estos objetivos que estaban aquí. ¿Para qué los hicimos? Para operacionalizarlos. Entonces, vamos a conseguir un problema. ¿Qué problema tienen aquí? Empezamos por el cuento como todas las carreras. Entonces tú dices, bueno, es que vemos, aquí tengo un problema. El problema es que la materia de sistema de comunicaciones 2 no tiene laboratorio. Y tú dices, oye, las comunicaciones debería tener laboratorio porque es una materia de las fundamentales y ese tipo de cosas. Bueno, tenemos un problema. Sistema de comunicaciones. Entonces, diseño de un software SysCompar, sistema de comunicaciones 2, para la realización de prácticas de sistema de comunicaciones 2 en los nefronucleocoderos. Ese es el objetivo. Diseñar un software para hacer esas prácticas. ¿Cuáles eran los objetivos específicos? Que también los inventamos ahí al momento. Diagnosticar los conocimientos prácticos que poseen los estudiantes en las asignaturas del área de comunicaciones en los nefronucleocoderos. ¿Para qué necesitas diagnosticar los conocimientos prácticos que tienen en el área de comunicaciones? Para saber qué es lo que le vas a poner software. Porque si hay conocimientos prácticos que ellos no poseen, el software no lo van a poder manejar. Entonces necesitas conocer esos conocimientos prácticos que poseen en el área de comunicación. ¿Qué son esos conocimientos prácticos? ¿Cuáles son los equipos que manejan? ¿Cómo estás en los montajes? Ese tipo de cosas. El segundo objetivo era revisar las posibles estrategias a aplicar para apoyar el aprendizaje práctico de las asignaturas del área de comunicaciones. ¿Por qué? Porque en un principio, si estás haciendo bien la investigación, no tienes por qué caer directamente en un software. De repente había otras estrategias que revisaste y también eran útiles. Por lo que haces una revisión de varias estrategias y al final te decides por el software. Pero revisa varias. ¿De acuerdo? Después, una fija de todos los trabajos, determinar la factibilidad del uso de tecnología como herramienta para suplir la ausencia de práctica de laboratorio y la asignatura sistema de comunicación. Y por último, desarrollar el software SysCompar para la realización de prácticas. Eso diseñado así en una clase rapidito. El semestre pasado, ¿de qué fue? ¿No te acuerdas? Fue una de que estamos hablando de antena. De antena, ¿verdad? Fue algo de antena. Yo no recuerdo nada. ¿De dónde sacamos ese problema? Ya no. Tuvo que ver con algo de ángel. Bueno, inventamos algo ahí de una investigación anterior y lo desarrollamos. Muy bien. Aquí, pero no importa, para lo que vamos a entender, lo importante es saber que tenemos ya, como usted, un objetivo general y unos objetivos específicos. Venimos para acá y ponemos los tres primeros objetivos. ¿Por qué los tres primeros? Insisto, porque el último es desarrollar el software y el hacer el instrumento es para obtener información de desarrollar el software. Por lo tanto, lo que necesitas es operacionalizar los tres primeros nada más, nunca lo último. Bien, entonces colocas esos tres primeros objetivos en esta columna. Objetivo 1, objetivo 2 y objetivo 3. Y te vienes aquí. Hay una variable, una columna que tiene las variables del objetivo. Una definición operacional, que les voy a explicar lo que es, las dimensiones, los indicadores, y esto después se lo voy a explicar, que son las preguntas. Y te vienes a los objetivos y dices, quiero saber cuáles son las variables que hay en ese objetivo. ¿Okay? Entonces tú miras ahí, diagnosticar los conocimientos prácticos. Los conocimientos prácticos son variables, porque todos los estudiantes, ustedes todos, tienen distintos conocimientos prácticos. Ya saben, ¿no? Sí. Esa es una variable que poseen los estudiantes en las asignaturas del área de comunicaciones. Pero el área de comunicaciones tiene varias asignaturas. También es variable. Dicen 1, 2, óptica, Entonces tengo dos variables.
los conocimientos prácticos y las asignaturas del área de comunicaciones. ¿Cuál pongo? Porque no puedo poner las dos. Tiene que ser una sola variable por cada objetivo. Por cada objetivo. Entonces, Entonces tienes que ponerte aquí y decir ¿cuál me cambió? cuál es la independiente, cuál es la independiente. ¿Ok? Entonces la revisas y tú dices. Las asignaturas en el área de comunicaciones son independientes o dependientes. Son variables independientes porque ya están establecidas. Esas variables ya existen. Las asignaturas del área de comunicación, teoría electromagnética, comunicaciones 1, comunicaciones 2, Sistema de comunicaciones, comunicaciones ópticas, electrónica de las comunicaciones, todo. Son variables ya. redes de telecomunicaciones, son variables independientes porque ya existen. ¿Cambian las materias? Sí cambian, pero están establecidas. No dependen de nada. Ahora bien, los conocimientos prácticos que los estudiantes poseen de esa materia Sí, son variables. son variables. ¿Ok? Entonces, los dos cambian, los dos cambian. Pero esta no depende de nada y esta sí depende porque tú no tienes los mismos conocimientos prácticos de teoría electromagnética que los mismos conocimientos prácticos de comunicaciones. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Las dependientes. ¿Entendimos ahí? Sí. Entonces tenemos la variable dependiente. Y luego viene una definición operacional que es agarrar esta variable dependiente y definirla. Esa definición se llama operacional porque es cómo funciona esa variable en el contexto de tu investigación. Porque conocimientos prácticos es una variable que puede tener una definición dependiendo de lo que estemos hablando. Porque si es en la clase de educación física, hay conocimientos prácticos. Y no la puedes definir de esa manera. Y si es en una clase de matemática, hay unos conocimientos prácticos. Que hace ejercicio, ¿verdad? Y si es en una clase de redes eléctricas, hay unos conocimientos prácticos. Pero no son los mismos conocimientos prácticos de sistemas de comunicación. Por lo tanto, debes definirla de manera operacional, ¿sí? En el contexto en el que está tu investigación. Para eso la guía es fascinante. ¿Okay? Hazme una operacionalización de este. En el contexto Defíneme conocimiento práctico con respecto a este objetivo general de tal cosa en el contexto tal. Fenomenal. Aprovecha. Bien. Y luego vienen las dimensiones, y ahí está el poder. Yo necesito saber qué le voy a ver a los conocimientos prácticos. ¿Qué me interesa de los conocimientos prácticos en la investigación? Y esta es la parte difícil. Si la superas, esa es. Entonces tú dices, ¿qué veo en los conocimientos prácticos? Los conocimientos prácticos son el monitor ahora. ¿Ok? Entonces tú dices, porque yo necesito diagnosticar conocimientos prácticos, tiene el estudio. ¿Y qué le veo a esos conocimientos? Bueno, aquí llegamos a estos criterios. Unos conocimientos que son técnicos y unos conocimientos que son de montaje. Son cosas diferentes. Pero sirven para ver los conocimientos. Porque, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de el multímetro. No es de este caso, ¿no? Aquí tendríamos que hablar del analizador de espejo y un montón de cosas. Pero vamos a hablar de un ejemplo más multímetro o fuente. ¿Qué necesito saber yo de los conocimientos prácticos que yo pueda decir que son técnicos? ¿Conoce cómo conectar el equipo? Es un conocimiento técnico. ¿Me sirve para saber el conocimiento práctico? Sí. Si el estudiante sabe cómo se conectan las cosas, yo puedo saber si tiene conocimiento práctico. Es más, si sabe el nombre. Porque a lo mejor esto lo manejamos siempre, pero si nos paramos en el laboratorio, no sé, de al lado, de comunicaciones ópticas, y dice, ¿qué dispositivo es el que está ahí?
de equipo y dudas un poquito más porque no lo has usado. Una vez el analizador de espectro no está seguro si es el analizador de espectro, porque no sé, nunca lo has usado, porque de verdad no se usa. Entonces, hasta por el nombre, si lo reconoces por nombre, es parte de los conocimientos técnicos. Si sabes cuáles son los cables que se usan en el multímetro, eso es conocimiento técnico. Te sirve para saber los conocimientos prácticos de la persona. Entonces, esa es una dimensión importantísima dentro de los conocimientos prácticos. Pero en los conocimientos de montaje también. Porque tú puedes ser un genio con el equipo, pero otra cosa es cuando estás aquí en el protocolo. Sabes medir todo, pero ahora consigue la falla. Es un cuento completamente diferente a la medición. Entonces, los conocimientos de montaje también es una parte de la dimensión importante de los. Puede haber más, ojo. Aquí tuvimos estado y fue lo que subió ese día. Pero de repente usted ve otra cosa. Y esa cosa es importante dentro de los conocimientos prácticos. Pero esos conocimientos prácticos, recuerda que son los que necesitas diagnosticar para tu software. Bueno, ¿cómo mides el conocimiento técnico de un estudiante? Si reconoce el equipo. ¿Sí? Si lo maneja. Si maneja la instrumentación, llámese cable y todo lo que está asociado. El uso de manuales, por ejemplo, porque eventualmente a veces tienes que ir al datasheet. Entonces, aunque ese cae más en montaje, ¿no? Es cuestión de ver en cuál lo ubica. Yo creo que aquí lo medimos aquí. Y si quieres medir el conocimiento de montaje, nos encontramos con la resolución de fallas. ¿De acuerdo? Porque tú montas tu protocolo y a la primera nunca. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está la falla? Aquí es más está llegando corriente. Si tú quieres medir si tiene conocimiento práctico, también tienes que saber si él puede resolver fallas. Y así mides algo que era abstracto como conocimientos prácticos en algo más sencillo que son conocimientos prácticos pero medibles, que los puedes medir, que los puedes ver, localizar, porque aquí se llaman conocimientos prácticos y era algo difuso. Aquí son otras cosas completamente claras. Y la parte de ítems que estaba así ahí. Ok. Resulta que después que tú tienes reconocimiento de equipo, como lo que tienes que crear un instrumento es Un valor. un cuestionario. Por ejemplo. Ok, son los ítems del instrumento. Son las preguntas, ¿verdad? Reconoce. Entonces tú dices, ¿qué le puedo preguntar a reconocimiento de equipo? Cuando usted se para frente al mesón del laboratorio, ¿reconoce todos los equipos que están en el laboratorio? Dicotómica, sí. Ajá. Entonces, ahí entramos en un conflicto, fíjate. Él dice dicotómica, ¿sí o no? No haría. Algunos. Ahí vamos Casi al punto. todos. Ajá. Cuando tú te Casi paras todo. enfrente, a lo mejor no los conoces todos. Y entonces, ¿qué pongo? ¿Sí o no? Más o menos. Porque estos dos no los conozco, pero los demás sí. Un poco. Entonces, tú dices, en cambio, tú dices, sí, Tal vez un poco. lo reconoce. Siempre, casi siempre, algunas veces, nunca, casi nunca, por ejemplo. Esas 5 opciones que son las comunes. Entonces, a cada indicador le puedes sacar todas las preguntas que tú quieras. ¿Puede ser la misma? No puede ser la misma. ¿Puede ser la misma pregunta para cada indicador? O sea, pues parecía la pregunta, pues. ¿Reconoces esto? No, Conocimiento. no, le puedes hacer otra pregunta que tenga que ver con reconocimiento de equipo. Puedes sacar varias preguntas de un solo De un solo indicador. indicador. Y de hecho lo que vas a poner en ítem es solamente el número de la pregunta. Pregunta 1. El instrumento se hace aparte. Claro. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, si le sacaste 2 preguntas, le pones 1 y 2 porque van a ser las 2 primeras preguntas del instrumento. Pero si a este le sacas 2 preguntas, le tienes que poner 3 y 4 porque van a ser las 2 preguntas que están en el instrumento. ¿Hay realmente un límite de cuántos ítems se pueden poner en el instrumento? No hay un límite. La mayoría de la gente le saca 1 o 2 máximo.
se le pueden sacar 5 a un mismo indicador. Yo he visto casos. Hasta 5 a un mismo indicador. En la medida que tengas más dimensiones, te salen más indicadores. Y más indicadores significan más preguntas. Claro. Y eso es lo que necesitas, que tu instrumento tenga suficientes preguntas, no muchas. O sea, por ¿Cuánto es el estándar, mínimo? la gente suele colocar 1 o 2 preguntas por indicador. Eso es lo común. Ok. Pero si no tienes suficientes indicadores, te quedas corto. Claro. Yo lo trabajo de esta manera. Yo a mis estudiantes les digo, nosotros tenemos una regla interna que nos la creamos Sí, aquí, nosotros aquí en telecomunicaciones, que tenga 15 preguntas. Cada El ítem. instrumento mínimo, Diablo, 15 preguntas. Yo con mis estudiantes trabajo mínimo 25. diablo. ¿Por qué? Porque los instrumentos después pasan por un filtro que es que los profesores te los tienen que validar. Y eventualmente en las validaciones los profesores te quitan preguntas. Entonces, si vas con 15 y te quitan, te quedas fuera del límite. Y voy a un caso que es el mejor que por qué las preguntas. Me pasó ahorita con Milagro, que está haciendo la tesis conmigo. Tenía 25 preguntas, pero cuando fue a hacer la confiabilidad del instrumento, que no hemos hablado de eso, porque recuerdan una boda chana, cuando fue a hacer la confiabilidad del instrumento, no le dio. Porque la confiabilidad del instrumento es hacer un cálculo que te tiene que dar un número superior a 0,6. Y al de Milagro le dio 0,37. Pero tenía 25 preguntas. Y entonces tú dices,